Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con nuestro curso y esta es la última sesión de ambos cursos de Biología Matemática 1 y 2 para este semestre y de lo que quiero platicar un poco, quizás no sea una sesión tan larga como las anteriores, pero de lo que quiero platicar un poco es sobre la interacción del sistema inmune y las células cancerosas. Eh, ya hablamos hace unas sesiones sobre en el curso de Biología Matemática 2 sobre el sistema inmune, las distintas células, las distintas respuestas inmunológicas. Eh, y tenemos que hablar de la relación de esto con el cáncer. Eh, Sobre todo de la posibilidad de desarrollo de terapias inmunológicas contra cánceres específicos. Esto es algo que se ha desarrollado recientemente, aunque es una idea de principios del siglo XX, este que es una idea de principios del siglo XX que se implementó hasta esta, o que se está implementando hasta esta época, ¿no? Donde ya tenemos un poco más de conocimiento, un poco más de tecnología, etcétera. Entonces, ¿qué cosa hace el sistema inmune? Habíamos dicho, pues en principio detecta, ¿no? Hay células que detectan proteínas o ADN extraño. Hay otros que marcan ese ADN para desecharlo y hay otros que lo desechan, que son los macrófagos, los fagocitos, etcétera, ¿no? Los mecanismos detrás de estas funciones, ya vimos, son más o menos complicados. Y bueno, un sistema inmune que funciona correctamente, que tiene suficientes, que tiene una población crítica de células adecuadas, va a poder defender al organismo de distintos patógenos, ¿no? Ahora, el cáncer no proviene, o no todos los tipos de cáncer provienen de patógenos. Algunos sí, como vimos la vez pasada, el cáncer cérvico-uterino proviene de la infección con el virus del papiloma humano. Y ahí el sistema inmune puede jugar un papel importante en la prevención del cáncer incluso. Entonces se han desarrollado terapias, vacunas contra la infección del virus de papiloma, y eso ha disminuido la incidencia de cáncer cérvico-uterino. Aunque, como dijimos la vez pasada, pues los esquemas de vacunación están lejos de ser los mejores, o los más adecuados o los más completos, ¿no? Pero aún así. Entonces, ¿qué hay respecto a los otros cánceres? ¿Qué hay respecto propiamente al fenómeno de replicación desmedida de las células, ¿no? De duplicación desmedida de las células, del crecimiento desmedido, incontrolado de la cierta población de células en el cuerpo. Entonces, una de las cualidades que vimos hace dos clases que tienen las células transformadas, las células cancerosas, es la inestabilidad genética. Es uno de los hallmarks de Hannan y Weinberg. Entonces, esa inestabilidad genómica, esas constantes mutaciones
son una cualidad, ¿no?, de las células cancerosas. Y esto significa que cualquier proteína mutada pues se produce de forma distinta a las que produce el cuerpo. Esto significa que en principio el sistema inmune puede detectar a esas células y potencialmente removerlas y prevenir el desarrollo de cáncer. Entonces les decía que esto ya había sido planteado desde principios del siglo XX, en el año 1909, por Paul Ehrlich, pero hasta 1950 fue que se empezó a perseguir sistemáticamente esa idea, y se empezaron a formular distintas posibilidades, sobre todo con los trabajos de Burnet en 1957. Hay que mencionar que en esa época todavía no se planteaba este asunto de la mutación y de los hallmarks y demás, ¿no? Esto es muy al principio, estos son investigaciones médicas, no exactamente de teórico-biológicas. Entonces tenía que ver con el tratamiento a pacientes en clínica, tenía que ver con el posible desarrollo de medicamentos o de distintas sustancias. No hablamos mucho sobre tratamientos de cáncer, entonces podemos hablar un poco de eso a continuación. Bueno, entonces parte de estos tratamientos, digamos, podemos pensarlos en tres grandes rubros. Uno es la directamente, y es el primero que fue desarrollado, no es cierto, tal vez el segundo. Bueno, uno de ellos es matar una gran cantidad de células, y la idea provino de una aplicación bastante de una cosa bastante dura, ¿no? Uno de los primeros tipos de cáncer con los que se toparon, se dieron de topes en la cabeza los médicos, fue la leucemia, ¿no? Porque es un cáncer, pero no produce tumores, ¿no? Es un cáncer de las células del sistema inmune. Entonces, una de las primeras cosas que se plantearon para atacar esa enfermedad, pues fue utilizar algún químico que se deshiciera en principio de las células enfermas, ¿no? Y lo que utilizaron fue una variante del gas mostaza. ¿Cómo se dieron cuenta de que eso podría funcionar? Pues resulta que en la Primera Guerra Mundial tuvieron un incidente de seguridad donde les reventó un depósito de gas mostaza, que es un veneno peligrosísimo y bueno, desarrollado expresamente como arma para matar. Y notaron que el tipo de células que estaban infectadas en las personas enfermas o que estaban en estado alterado, ¿no?, eran las que tuvieron menos o las que se murieron rápidamente en las personas que resultaron afectadas con este ataque involuntario de gas mostaza. Entonces lo aplicaron o lo trataron de aplicar en un tratamiento que no funcionó del todo, o que funcionaba pero que de todas formas mataba a la persona, pero es el antecedente directo de la quimioterapia, ¿no? Que básicamente es utilizar algún veneno que no mate inmediatamente a la persona
para deshacerse de un montón de células más o menos localizadas y ir controlando el crecimiento celular con otra terapia que es la terapia de radiación, ¿no? Eso vino bastante tiempo después, y el segundo acercamiento que hubo fue el de la cirugía, ¿no? La remoción quirúrgica de tejido afectado, sobre todo esto empezó con el cáncer de mama, y fue una de las cirugías más desarrolladas en la primera mitad del siglo XX, pero también se dieron cuenta que había ciertos tipos de cáncer que resistían la cirugía, ¿no? Que volvían a aparecer y que si ocurría la metástasis antes de la cirugía, pues iba a resultar lo mismo, ¿no? Entonces hay un rollo de caracterización del tipo de cáncer en donde puede llegar a ser útil, por ejemplo, la imagenología fractal de la que hablamos hace varias sesiones. Ok. Pero entonces, ¿qué pasa con el sistema inmune? ¿No podría ser que el mismo cuerpo desarrollara de alguna forma la capacidad de repeler o de desechar a las células cancerosas o cancerígenas o carcinogénicas? Eh, Entonces, a pesar de que hubo hubo gente muy entusiasta con esta idea o con estas ideas en la primera mitad del siglo XX, después de los 50 se desechó la llamada hipótesis de la sobrevivencia inmune, y no se consideraba relevante el papel del sistema inmune, o no suficientemente relevante el papel del sistema inmune en el desarrollo de tratamientos contra el cáncer. Como les decía, se le dio más peso al desarrollo de técnicas quirúrgicas finas para extraer tejidos cancerosos, ¿no? Pero a mitades de la década de los 1990, ya con más tecnología, ya con más idea de qué cosa hace, cómo funciona el sistema inmune, y teniendo claro que hay al menos gruesamente dos tipos de respuestas inmunes, la adaptativa y la innata, se volvió a reformular estas ideas, ¿no? Entonces la idea se desarrolló con experimentos en ratones, y lo que observaban es que el sistema inmune tenía la habilidad de proteger a esos ratones de crecimiento de distintos tipos de tumor. Estas son investigaciones, por ejemplo, de Kaplan, de Girardi o de Street. Esto ya finales de los 90, principios de los años 2000, 2002, 2003. Entonces ya empezó a haber evidencia experimental de que esto podría funcionar en humanos, y pero también se mostró que los tumores que emergían en la ausencia de un sistema inmune funcional
podían en esos podía desarrollarse una respuesta antitumor más efectiva que en los tumores que tienen que ocurren en organismos con un sistema inmune sano, ¿no? Entonces, de alguna forma el cáncer vuelve medio loco al sistema inmune, y el sistema inmune se ataca a sí mismo. Entonces, una forma general de ver esto es que podemos tener tres resultados cuantitativamente diferentes. El sistema inmune puede eliminar la primera población de células tumorales, y eso previene el desarrollo de las siguientes etapas del cáncer, ¿no? La segunda es que la dinámica entre esas primeras células tumorales que dijimos están indiferenciadas, se quedan, o sea, quedan vestigios de en el cuerpo, pero quedan controladas por el sistema inmune. Y el otro comportamiento es que el tumor escapa a la respuesta inmune y da lugar a una cosa clínica. Esto también explica por qué no cualquier persona con ¿no? que vimos un poco, ¿no? Que había la vez pasada, que hay perfiles de personas cuyas células pueden promover la existencia de tumores, y personas que no. Pero además está el rol del sistema inmune, y por eso no todos los que tenemos peligro de desarrollar algún cáncer lo vamos a desarrollar necesariamente, y necesariamente bajo las mismas condiciones, ¿no? Entonces, mete ruido el sistema inmune si lo pensamos como un sistema dinámico, ¿no? Basado en información. La habilidad de combatir al tumor vía la respuesta inmune se empezó a retomar como una opción terapéutica después del 2011-2012. Especialmente se trató de estudiar las células TCD4, que vimos que tienen un papel importante en el VIH, y su relación con los antígenos y los factores inmunosimulatorios. Entonces es parte de lo que estamos tratando de hablar aquí, ¿no? Ok, entonces vamos al pizarrón a garabatear un rato y a ver qué tanto podemos a completar, y ya daríamos por terminado este curso después de eso. Entonces, vámonos al pizarrón. Ok. Ok. Bien. Entonces, vamos a tratar de plantear un modelo que describa la dinámica entre una población
de células tumorales que está creciendo y una respuesta inmune, una población de células del sistema inmune que tiene una respuesta específica a la presencia de estas células tumorales. Entonces, vamos a ver. Entonces, este es un modelo que se le debe a Wodards y Janssen. Este es del 2003, ¿no? Y la idea es que vamos a tener vamos, la célula, y esto tiene asociado un antígeno, ¿no? Se presenta el antígeno y hay una respuesta inmune que vamos a llamarle STL, que es son linfocitos citotóxicos T. Esta respuesta activa el antígeno y esa activación del antígeno activa a los linfocitos citotóxicos y puede marcar una célula transformada, ¿no? Y fregarla para que no o sea, destruir los mecanismos que le permiten seguirse reproduciendo, ¿no? Ok. Entonces este modelo va a tener las células cancerosas que van a ser estas T's llamadas target, ¿no? En el sentido de que ahí se van a ir a pegar los antígenos, los linfocitos citotóxicos que van a tener un crecimiento como el que ya habíamos visto, una tasa de mortalidad y una tasa en la que los linfocitos estos citotóxicos se les pegan y los van a desechar. Las A's son los antígenos no activados, que van a tener esta dinámica, y las A estrellas son los antígenos activados que tienen una dinámica correspondiente, ¿no? Se van a activar siempre que se peguen a una célula tumoral y tienen una tasa de generación constante, ¿no? Y los linfocitos citotóxicos tienen una cosa que se parece a la respuesta funcional de Holling, van a disminuir su número cuando toquen a las células tumorales
y tienen su propia tasa de degradación, ¿no? Entonces, ese es el modelito. En esencia, y aquí la parte importante es que la R se supone que es más grande que la alfa, ¿no? Es decir, el crecimiento de las células tumorales es más rápido que la respuesta inmunológica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir aquí? Podemos tener distintos tipos de comportamiento que ahorita podemos revisar. Ok. Entonces, ¿qué puede ocurrir con ese modelito? Podríamos tener una cosa de este estilo. Donde en color rojo vamos a pintar las células tumorales. Entonces estas siempre van a tener un crecimiento así, y las células citotóxicas van a crecer, pero no alcanzan a pescar a estas a tiempo, y entonces va a ganar la tasa de degeneración y ya no van a alcanzar a tener la respuesta inmunológica adecuada. Otra posibilidad es que crezca muy rápido la población de tumores, de células tumorales, y entonces disminuye un poco en presencia de esta verde, y luego se va a crecer de nuevo esta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que va a tener un pico acá y luego disminuye, pero sí hay una senescencia de las células tumorales, y entonces sigue manteniéndose por acá. En este caso el crecimiento puede ser más lento, pero de todas formas hay un desarrollo ahí del tumor. Y la esperanza pues de estos tratamientos es que la respuesta inmune generada pueda producir que las células tumorales reduzcan su presencia a un nivel basal muy bajo, ¿no? Entonces, digamos, tienen un crecimiento fuerte y luego van a disminuir y pueden oscilar hasta alcanzar un valor promedio constante. Y la idea es que las células citotóxicas pues van siguiendo el crecimiento, y aquí es donde le ganan a la del tumor y están en contrafase, ¿no? O podrían simplemente andar por acá, ¿no? Siempre a contrafase, pero
Digamos, este es un comportamiento típico, hasta alcanzar una cosa constante. Aquí hay una, pues el tumor termina no desapareciendo, pero sí ya no tiene ese crecimiento incontrolado. Aquí hay un momento donde empiezan a disminuir el crecimiento celular, pero continúa después de un tiempo. Y aquí pues no funciona absolutamente el tratamiento, ¿no? Entonces hay un punto de equilibrio que está relacionado con este comportamiento. Es decir, vamos a tener ahí un fenómeno de bifurcación dependiendo de los parámetros alfa y R, ¿no? Estos van a ser parámetros de bifurcación. Y esos dos parámetros corresponden a un equilibrio relacionado con que es este comportamiento de acá, y el otro a un equilibrio que tiene que ver con este comportamiento de acá, ¿no? Esto está fuera ya de ese análisis, ¿no? Entonces, si ahora esto es contra el tiempo, ¿no? Las dos poblaciones de células contra el tiempo. Pero si ahora hacemos el diagrama de bifurcación para alfa y para R, contra la T, en el estado de equilibrio, pues, alfa y la R contra T, lo que vamos a tener es, en este caso, una especie de... Tenemos una rama estable que es el control inmune, y una rama inestable, creo que lo dibujan al revés en general, ¿no? Esta sólida y esta de esta forma, ¿no? Y que van generando una especie de región cerrada en donde lo más conveniente para un paciente sería estar como de este lado, ¿no? Y en el caso de la alfa, tenemos esta rama así y esta así. Ok, en este caso conviene más también estar en esta región interior, que es donde podríamos tener biestabilidad. Ahora, relacionado con esto, pues vamos a tener tres comportamientos para el tumor, que puede ser que el tumor detiene su crecimiento aunque permanezcan las células transformadas en el cuerpo, que siga mutando o que ya alcance un nivel de mutación suficientemente alto como para que continúe la progresión del cáncer, ¿no? Ok. Entonces, esos tres escenarios, si graficamos otra vez el tiempo
contra las T's. Contra las T's y las C's. Digamos las C's con y las T's con de acá, no, al revés, las T's así, y podemos usar el rojo para las C's, ¿no? La C es el rojo, y entonces lo que va a pasar es que no alcanza a pegar las células tumorales. Empieza a ver poquito después de esto el crecimiento de las células inmunológicas. Entonces cuando empieza a crecer mucho, empieza a disminuir, ¿no? Y se muere. Y estos de acá regresan a un nivel basal pequeño. Entonces este es el objetivo de un tratamiento que trate o que pretende aumentar el número de células del sistema inmunológico. Otro posible salida de este sistemita es tener crecimiento durísimo y luego oscilaciones con un valor basal, alrededor de un valor basal pequeño. Igual el comportamiento de las células inmunes es como lo veíamos hace rato. El input inicial va a ser alto y luego va a estar oscilando en contrafase de las células inmunes, de las células cancerosas, perdón. Y pues la salida que no le gusta a nadie, pues es cuando falla el tratamiento, ¿no? Que ya lo vimos. Entonces esto se puede hacer con simulaciones numéricas y tratar de ver tanto de caracterizar los tiempos y las tasas alfa de ataque a las células cancerosas, ¿no? Ok. Bueno. Entonces, dependiendo del tipo de respuesta, se puede allí jugar a un poco como cuando en Biomate 2 veíamos los estímulos de los para la apertura y cierre de canales en un sistema tipo Hodgkin y Huxley, ¿no? Teníamos una subida de voltaje rápido y luego el sistema iba a ir llegando a su estado refractario poco a poco, ¿no? Entonces la idea es pegarle a una tasa de producción de las células estas transformadas que sea menor, que es decir, si estamos por acá, encontrar un camino para mandarlos de regreso, ¿no? Entonces esa es un poco la idea. Esto ha dado pie al desarrollo de terapias específicas inmunológicas que han funcionado, por ejemplo, en el caso de leucemia, al menos 2 tipos de leucemia, pero que siguen siendo cosas costosas, y finalmente pues quienes desarrollan estos tratamientos pues no son los hospitales públicos, sino empresas privadas que venden el tratamiento, ¿no?
Y bueno, aquí le vamos a dejar. Pues sí quiero decir que me dio mucho gusto dar estos 2 cursos este semestre. Me dio mucho gusto, nos dio, tanto a mí como a Ulises, mucho gusto trabajar con ustedes este semestre, al menos a distancia. Y pues decirles, ¿no? Que el trabajo que han estado haciendo ustedes, ya verán ustedes cómo lo afrontan, pero tiene que transformar en algo lo que están, su práctica como profesionales, ¿no? Si no lo llegan a aplicar directamente, sí aplicar los métodos con los que nos hemos acercado a las matemáticas y a la biología en este curso, ¿no? Críticamente, sin estar nunca conformes, pero entendiendo que las limitaciones son naturales, ¿no? No se olviden tampoco de que así como las curas, las vacunas, etcétera, pues en términos de que han sido desarrolladas por la industria privada, pues se convierten en mercancía, ¿no? En una mercancía cara, además, poco asequible. Lo mismo pasa con el conocimiento, en términos de que son los laboratorios, los grupos de trabajo asociados a empresas privadas los que están haciendo un montón de estas cosas. Se vuelve un asunto poco asequible. En términos de que hemos construido alrededor del conocimiento científico una barrera llena de periplos del lenguaje, llena de tecnicismos y cosas incomprensibles. Lo estamos haciendo poco asequible para la gente que debería interesarles estas cosas. Y ahí hay una tarea dura que nos toca y que les va a tocar a ustedes, no nada más en el área de biología, pero en otras áreas y quizás más urgentemente, ¿no? Entonces, no hay que olvidar esa parte, no hay que olvidar que estamos en una universidad pública y nos debemos al pueblo, y no es hacer ciencia para el pueblo, sino hacer ciencia con el pueblo. Enseñar se vuelve una necesidad política, una necesidad económica, para estos tiempos, ¿no? Estos tiempos donde los canallas disfrutan de engañar, donde los canallas disfrutan de la impunidad, y aquí se vuelve importante este ejercicio que estamos haciendo aquí, de compartir, de platicar, de aprender unos de otros. Que no se quede nada más en la pandemia, que no se quede nada más en estos años. Tenemos que seguir tendiendo esos lazos entre ciencia, academia y sociedad, y que duren lo más que se pueda. Y bueno, lo dejamos aquí. Ya saben los trabajos que tienen que entregar, ya saben los tiempos que tienen para entregarlo. Si tienen algún problema, no duden en escribirnos, y nos seguimos viendo por acá a veces, y esperemos que nos veamos en persona más pronto. Entonces la dejamos aquí y nos seguimos viendo. My mom was a tailor. She saw my new blue jeans. My father was a gambler down the
in the trunk. Beyond